Hermanos en Cristo Jesús, paz a vosotros. Los saludo a mis hermanos que se encuentran aquí en el templo y asimismo también saludo a mis amigos y hermanos que se encuentran en Facebook y YouTube. Tomen su lugar, hermanos. Vamos a meditar un poquito en la palabra de nuestro Dios. Vamos a hablar de las cosas de nuestro Dios. Esta tarde tengo un tema que a cada uno de nosotros nos atañe, a cada uno de nosotros nos interesa. Y ahorita, escuchando a nuestra hermana Vanessa, creo que viene y veo sus lágrimas de dolor, de tristeza. Veo y creo que esta predicación que traigo para ustedes, creo que queda como anillo al dedo. Esta tarde quiero hablarles de un tema que en el mundo, que en nuestra misma congregación, en nuestra misma iglesia, nos afecta. Este título le he puesto, Creo en Dios a mi manera. Una gran realidad, hermanos, que a pesar de que existe la sana doctrina, muchos no la saben practicar. Hay muchas personas que dicen tener la palabra de Dios. Y hay muchas personas que dicen creer en Dios. Esto lo digo porque cuando cumplimos lo que nuestro Señor Jesucristo nos dice y nos encomendó, que es esparcir su palabra, nos encontramos y nos topamos con personas que nos dicen, cuando les queremos acercar y hablar de su palabra, nos dicen, yo creo en Dios. Y creo que tenemos un punto exacto que dicen, yo creo en Dios, pero a mi manera, a mi forma de llevarla, a mi forma de ser. Dios sabe cómo soy, Dios sabe cómo actúo. Entonces, yo llevo y creo en Dios a mi manera. Esto lo digo, hermanos, porque no me dejarán mentir. Creo que cada uno de ustedes, cada que habla con una persona, cada que habla con compañeros de la escuela, trabajo, en la calle, fuera de su casa, y les tratamos de hablar de la palabra de Dios, siempre nos dicen, sí, yo creo en Dios, y creo que todos creemos en Dios, pero no creemos en Dios el que está reflejado en las Escrituras. Creemos en Dios del que hemos imaginado, del que hemos pensado y del que nos hemos puesto en nuestro ser para llevar su palabra. Lo triste y lo lamentable de todo esto es que ha aumentado, hermanos, ha aumentado ese número de personas que dicen creer en Dios a su manera. Esto, ahora debemos preguntarnos, ¿por qué está sucediendo? ¿Por qué está sucediendo esto, hermanos? ¿Por qué casi la gran mayoría, o si no es que todos, piensan creer en Dios a su manera? Una de las razones principales, o porque el promedio de lo que dicen creer en Dios, es que la realidad los ha engañado el enemigo. Han desviado su mirada, han desviado su objetivo y creer que lo que está plasmado en la Biblia lo podemos ocupar a conveniencia propia, a conveniencia de cada uno de nosotros, a conveniencia de lo que nos adaptemos o adaptemos la Biblia para nuestra vida. Esto es porque el enemigo ha entrado en el corazón de cada una de las personas y ha provocado que tomemos sus escrituras como nos convenga. Esto lo podemos ver claramente reflejado en varias denominaciones, hermanos. En varias denominaciones que existen y que ellos creen y dicen creer en Dios y tener su palabra. Y que sus puntos de vista
Nadie los puede corregir. Hoy en día tenemos denominaciones liberales, hoy tenemos ideologías que van completamente en contra de lo que dice la palabra de Dios, pero se justifican y descomponen completamente lo que dice la palabra de Dios. Desde un punto de vista como hijo de Dios, ahora debemos preguntarnos, hermanos, ¿qué tan mal o qué tan bien está que las personas crean en Dios a su manera? ¿Por qué existen tantos que piensan así? ¿Es posible creer en Dios a nuestra manera y agradarle a la misma vez? De estas tres preguntas, hermanos, quiero enfocarme y quiero llevar mi predicación. Vamos a abrir nuestras Sagradas Escrituras en el libro de Salmos, capítulo 14, del versículo 1 al versículo 7. La palabra de Dios dice así: dijo el necio en su corazón, no hay Dios. Corrompiéndose hicieron obras abominables. No hay quienes hagan bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había alguien entendido que buscara a Dios. Todos declinaron, juntamente se han corrompido. No hay quien haga bien, no hay ni siquiera uno. No tendrán conocimiento todos los que obran iniquidad, que devoran a mi pueblo como si pan comiesen. Y ahora Jehová no invocaron. Amén. Esto lo menciona, hermanos, y podemos ver lo que decía el rey David. Vamos a acordarnos un poquito de la historia del rey David, para entender un poquito mejor lo que quiero llevarles a ustedes. El rey David, desde que fue ungido como rey de Israel, lo ungieron desde muy temprana edad. Ustedes lo conocen, hermanos. Ustedes conocen que desde muy temprana edad el rey David fue ungido y escogido por Dios. Pero al rey David le tocó pasar por diferentes y grandes pruebas, hermanos. Y sobre todo de fe. Y aún después de asumir el trono, siguió tomando diferentes decisiones, tomó y siguió tomando diferentes pruebas. Esto lo podemos corroborar, pues en su historia. Todos conocemos su historia, lo que pasó con él. Además de esto, a pesar de que David fue un gran rey, él fue un hombre absolutamente, no fue un rey o un hombre absolutamente perfecto. Tuvo también errores, hermanos. Creo que tuvo errores como cada uno de nosotros, hermanos. Cada uno de nosotros que ha tenido errores en nuestra vida. Esto lo digo, hermanos, porque en momentos de su vida el rey David permitió los deseos de la carne. Permitió los placeres de la carne. Y todos sabemos cuál fue uno de ellos, hermanos. Todos sabemos que tuvo y adulteró con una mujer. ¿Cómo se llamaba esa mujer, hermanos? Efectivamente, hermanos. Él, con ese adulterio, por lo menos, hermanos, rompió 5 de los mandamientos de nuestro Dios. 5 de los mandamientos de nuestro Dios. Por eso digo que el rey David no era un rey perfecto, no era un hombre perfecto, también se equivocó. Pero tenía David algo que hizo que recompusiera ese camino. ¿Cuál era eso? Aceptar sus pecados, aceptar que se había equivocado, aceptar que lo que había hecho estaba mal. Y cada uno de sus errores se arrepintió. Se arrepintió para que las cosas caminaran de mejor manera. Menciono esto
en breves detalles, hermanos, porque quiero que quede claro que a todos nos toca pasar por diferentes pruebas de fe. Y ninguno de nosotros, absolutamente de ninguno, es perfecto. Todos tenemos errores, todos nos equivocamos, todos en su momento cometemos algo que ante los ojos de Dios no es correcto. Pero tenemos un punto importante, hermanos: arrepentirnos. Arrepentirnos y saber que hemos cometido un error o un pecado delante de los ojos de nuestro Dios. Y todo esto, hermanos, pasa porque nuestra fe a veces falla, a veces nos equivocamos, a veces nuestra fe no está tan cimentada que provoca que cometamos errores en nuestra vida. Y esto lo llevo a este tema: creer en Dios a nuestra propia manera. Y nos dejamos llevar por los placeres de la carne, nos dejamos llevar por lo que nuestra carne humana nos permite hacer libremente. Vamos a ver lo que dice Mateo capítulo 26, versículo 41. Dice la palabra de Dios: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está presto, mas la carne enferma. ¿Qué nos estaba diciendo aquí nuestro Señor Jesucristo? Que tenemos que estar velando y tenemos que estar orando. ¿Por qué? Porque si no, podemos caer en tentación. ¿Y eso qué implica caer en tentación? Que podamos decir, y como muchos dicen con certeza: yo creo en Dios a mi manera. Vamos a desglosar un poquito lo que leímos en Salmos. El rey David decía: dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Claramente estos versículos describen, hermanos, muy bien este tema. ¿Por qué? Porque en estos tiempos es lo que está pasando. Claramente lo que decía en su momento el rey David, lo estamos viviendo en esta actualidad. Vamos a aterrizarlo un poquito a las diferentes denominaciones. ¿Cuántos de ellos dicen estar con nuestro Dios y completamente hacen cosas diferentes a lo que realmente la palabra de Dios nos está pidiendo? ¿Cuántos hablan y blasfeman diciendo mentiras sobre mentiras? Y así atraen a congregantes, así atraen a diferentes personas, que lo que está pasando es que el mismo Satanás tiene corrompido su corazón. La preferencia de los deleites carnales ha reemplazado a Dios y ha reemplazado de cómo debemos de vivir claramente en santidad. Vamos a ver lo que dice Levíticos capítulo 20, versículo 7. Hermana Vanessa, ¿me puede apoyar por favor a leer Levítico capítulo 20, versículo 7? Y hermano Suri, ¿puede ayudarme a leer Primera de Pedro capítulo 15 al 16, por favor? Amén. Santificaos
Pues, y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios. Amén. Primera de Pedro, capítulo 15, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15 al 16. También yo procuraré con diligencia que después de mi fallecimiento vosotros podáis siempre tener memoria de esas cosas, porque no os hemos dado a conocer la potencia y la venida de la Señor Jesucristo, siguiendo no a las pruebas que compuestas, sino como habiendo con nuestros propios ojos visto su majestad. Perdón, hermano, sí leyó Primera de Pedro, capítulo 15. Primera de Pedro, capítulo 1. No, hermano, creo que se equivocó. Dice así: sino como aquel que os ha llamado es santo, sed también vosotros santos en toda conversación, porque Cristo escrito está: sed santos porque yo soy santo. ¿Qué nos está diciendo primero en Levíticos? En el libro de Levítico, ¿qué nos estaba diciendo? Que fuéramos santos. Y después el apóstol Pedro nos lo reitera y nos dice nuevamente que tenemos que ser santos. Tenemos que quitarnos toda inmundicia de nuestra carne. Tenemos que dejar los deleites de la carne. Y desgraciadamente, los deleites de la carne ha provocado que hoy en día muchos dentro de nuestra iglesia se desvíen, dentro de denominaciones se desvíen y digan simplemente: yo creo en Dios a mi manera. Yo creo, ¿y cómo voy a decir creo a Dios? Pues cada quien maneja su tiempo para Dios, cada quien maneja y dice: perfecto, el Señor me conoce como soy, Él sabe cómo soy y nadie me va a hacer cambiar. Dios ya me conoce como soy. Pero realmente, si nos ponemos a analizar, hermanos, ¿Dios nos pide o nos acepta realmente como somos? Creemos y pensamos que Dios nos acepta como somos, pero estamos totalmente equivocados a lo que realmente nos está pidiendo nuestro Dios. Alejar nuestra carne completamente de cosas completamente ajenas a la palabra de nuestro Dios. Este ejemplo primordial, lo que pasó con el rey David, decidió creer a su manera. ¿Cómo? Creyendo que tenía todo, creyendo que tenía ese poder, hizo lo que quiso, pasó por encima de lo que Dios le había pedido. Y no nada más el rey David, lo estábamos viendo en la tarde con los jóvenes, no solo fue él, sino también Sansón hizo exactamente lo mismo. Y así podemos ver dentro de la Biblia, a diferentes personajes. David había experimentado todas estas cosas en su vida, pero a pesar de todo esto, a pesar de todo su conocimiento y experiencia, David deliberadamente desobedeció y rompió los mandamientos de nuestro Dios. A tener una relación adúltera y cometió pecado. Sigamos leyendo lo que dice Salmos y dice el siguiente versículo, que era el versículo 4. No tienen discernimiento,
todos los que hacen todos hacen iniquidad, devoran a mi pueblo como si comiesen pan. Y a Jehová no invocan. Ellos temblaron de espanto, porque Dios está en la generación de los justos. Del consejo del pobre se han burlado, pero Jehová es su esperanza. Estos versículos también sirven para ilustrar muy bien la condición de la iglesia hoy en día. Existen un gran número de pastores, ministros, diáconos dentro de esta iglesia, dentro de diferentes denominaciones, que desgraciadamente no tienen un discernimiento correcto de la palabra de Dios. Desgraciadamente cada quien maneja la palabra de Dios a su manera. Y esto provoca que los que lo están siguiendo caigan en el mismo error. Desgraciadamente también conlleva a que muchos de nosotros en una etapa de nuestra vida hagamos y digamos lo mismo. Pues, ¿para qué voy al templo? ¿Para qué hago lo que Dios me pide? Si con el hecho de creer en Dios es más que suficiente. Y tratar, y lo digo entre comillas, tratar de comportarme de la mejor manera. ¿Cuántos dicen cómodamente dentro de su casa? Decir, pues mejor me quedo aquí en mi casa. De todas maneras, estoy respetando el sábado. De todas maneras, no estoy haciendo nada malo. Y no prefieren congregarse. Entiendo muchas veces cuando hermanos se encuentran enfermos y no pueden congregarse. Pero ¿qué pasa con aquellos hermanos que deciden por voluntad propia no estar presentes en el templo? O simplemente deciden irse a otro lado. Y me refiero a otro lado, a otras denominaciones. Deciden creerle a su propia carne. ¿Cuántos de nuestros ministros, diáconos y obreros ya nos damos cuenta que ya están en otras denominaciones? Que le creyeron más al enemigo, que le creyeron y pensaron en creer en Dios a su manera. Todos estos pastores, todos estos ministros, diáconos, obreros, líderes espirituales, como quieran verlos, son hacedores de iniquidad. Cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque cada uno distorsiona y mueve diferente a las personas. Les hacen creer a conveniencia sus ideales, sus preceptos, lo que supuestamente ellos disciernen de la palabra. Hoy vemos que existen pastoras, dicen que existen supuestos apóstoles, supuestos profetas, los que supuestamente hablan lenguas y tienen poderes y tocan a las personas y las personas se regodean y se mueven y hacen. Porque dicen tener el Espíritu de Dios. Entonces, están creyendo en Dios a su manera. Y desgraciadamente, cada una de las personas que están ahí, cae en el error. De un tiempo para acá he estado escuchando, he visto a una persona, a dos personas, que dicen que, para empezar, hablan del Espíritu Santo como una tercera persona. Pero aparte de todo eso, cometen el error y la aberración, disculpen por la palabra, hermanos, de decir que el Espíritu Santo es mujer. Que
que es la madre de la creación, que es la madre de cada uno de nosotros. Y dicen versículos de la Biblia y lo sustentan, pero deforman completamente la palabra de Dios. Caemos en el error y desgraciadamente, hermanos, muchos caen. Muchos que han estado dentro de la iglesia caen. Muchos piensan que nada más leer la palabra de Dios y no discernirla, están creyendo en nuestro Dios. Veamos lo que dice Mateo capítulo 24, versículo 35. La palabra de Dios es así: el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. ¿Por qué quiero hacer referencia a este versículo, hermanos? Porque cada uno de nosotros, cada una de las personas que le he mencionado, quieren modificar a nuestro Dios. Pero claramente aquí está diciendo, el cielo y tierra pasará, mas mi palabra jamás pasará. La palabra de Dios es única, pero desgraciadamente cada uno de nosotros le damos una interpretación a conveniencia propia. Cada uno de nosotros busca la comodidad de la palabra de Dios. Buscamos lo más bonito de la palabra de Dios, y no solo nosotros, demás personas siempre buscan lo más bonito. Existen las religiones del de no pasa nada. Dios va a tener para ti bendiciones. Dios va a existir siempre en ti bendiciones. No importa que hayas pecado, tú sigue pecando, no importa. Dios siempre te va a perdonar. Pero jamás les dicen las consecuencias del pecado. Jamás les dicen las consecuencias de lo que lleva realmente un pecado. Y jamás les dicen realmente de un arrepentimiento sincero. Y que con lo que conlleva un arrepentimiento. Y ahora pregunto, ¿por qué tantos quieren cambiar a Dios? ¿Por qué tantos quieren modificar a Dios en su grandeza, en su palabra? Es fácil la respuesta, hermanos. Porque como hijos de Dios, no es fácil seguir el camino. No es fácil seguir la voluntad de Dios. Todos en algún momento de nuestra vida hemos cometido el error de irnos por lo más fácil. Y lo vimos con los jóvenes. Desgraciadamente, cuando nos inclinamos por lo más fácil, por lo más sencillo o por nuestra propia voluntad, desgraciadamente, tarde o temprano, vamos a caer. Nos vamos a tropezar. Nos vamos a romper como personas. Y solamente así llegamos a nuestro Dios. Y muchos de ellos no llegan, porque existen en ellos la altivez, existen en ellos la soberbia, existen en ellos el egoísmo. Y creen que aún así se encuentran en verdad. Y creen aún así que de todas maneras Dios está con ellos. Juan capítulo 14, versículo 6. La palabra de Dios no es sencilla, hermanos. La palabra de Dios también lastima. La palabra de Dios también corrige. Claro que también es una palabra de aliento.
claro que también es una palabra de amor. Juan capítulo 14, versículo 6. Dice así, Jesús les dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Solamente aquí nos dijo algo el Señor claramente. Yo soy la verdad, el camino y la vida. ¿Por qué si claramente nos dice el Señor Jesús que Él es la vida, que Él es el camino para llegar al Padre? ¿Por qué nosotros nos empeñamos claramente en hacer nuestra propia voluntad, en creer en Dios a nuestra manera, en buscar a Dios con nuestras propias convicciones y simplemente abrazar a lo que nos conviene, abrazar la palabra de Dios a lo que creemos? Y esto, desgraciadamente, hermanos, ha provocado que perdamos batallas. Como hijos de Dios también podemos perder batallas. Y muchos se quedan en el suelo, muchos se quedan ahí y no se levantan. Deciden mejor agarrar y retirarse. Pero como un verdadero hijo de Dios, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Tenemos que levantarnos y seguir. Tenemos que seguir, sacudirnos y encomendarnos a nuestro Dios. Y realmente enfocarnos y creer en el Dios que está reflejado en las Escrituras. En el Dios que también nos puede llamar la atención. En el Dios que también nos reprende como un padre. Que no solamente es apapacho, que no solamente es todo va a estar bien. Y discúlpenme si lo vuelvo a reiterar, hermanos, en las denominaciones pasa eso. Por eso hay cantidad enorme de templos, congregaciones, estadios llenos. ¿Por qué? Porque de todas maneras los apapachan, les dicen lo que quieran escuchar. Yo le digo el emocionantismo. Hoy en día, los que deciden creer en Dios a su manera, existe en ellos el emocionantismo. ¿Y por qué lo digo así, hermanos? ¿Por qué? Porque a la primera situación difícil, a la primera situación que se presenta en cada una de las vidas de cada uno de ellos, se caen y ya no se levantan. Se caen y no se levantan y ahí se quedan. Y deciden creer en el enemigo y mejor darse la vuelta y decir, pues, creo que mejor sigo creyendo en Dios como yo lo pensaba. Muchas veces las personas dicen, Dios me entiende. Y sí, tienen razón en decir que Dios nos entiende y que Dios también perdona. Pero no olvidemos que Dios te dice acerca de la iniquidad, nos dice acerca del pecado, nos dice que también existe un pecado en el cual cada uno de nosotros podemos caer. Cada uno de nosotros podemos tropezar. Vamos a ver lo que dice Romanos capítulo 6. Versículo 1 y versículo 2. Si un hermano tiene el pasaje, ¿puede apoyarme, por favor? Dice, pues, ¿qué diremos? ¿Perseveraremos en pecado para que la gracia crezca? Amén. ¿Qué decía aquí el apóstol Pablo? ¿Perseveraremos en el pecado? ¿Nos quedaremos en el pecado? ¿O nos vamos a sacudir y vamos a caminar para buscar la gracia de nuestro Dios? Porque es fácil quedarnos ahí, quedarnos en nuestro pecado, en nuestra confort, en nuestra comodidad,
en lo que creemos, en decir, mejor me quedo aquí en mi casa, adorando, alabando a Dios a mi manera. ¿Por qué? Porque en el templo existe hipocresía. ¿Por qué? Porque en el templo no me entienden. ¿Por qué? Porque no encuentro un templo adecuado que se adapte a mi manera, que se adapte a mis necesidades. Y ahora yo les pregunto, hermanos, ¿qué templo se va a adaptar a nuestras necesidades? ¿Qué templo se va a adaptar a lo que nosotros queremos? Ningún templo se va a adaptar. ¿Por qué? Porque todos somos seres humanos. Todos en nuestra vida tenemos errores. Porque todos tenemos dificultades y todos hemos llegado aquí al templo porque de alguna u otra manera hemos cometido un error. Por eso estamos sanándonos, por eso estamos purificándonos, por eso Dios nos apartó y nos hizo santos, apartados. Nos hizo y nos empieza a moldear para convertirnos en un verdadero hijo de Dios. Ahora mi pregunta que les hacía al principio, ¿es posible creer en Dios a nuestra manera y agradarle a la misma vez? Ustedes me acaban de dar la respuesta, hermanos. No es ni siquiera se acerca nada. Pero desgraciadamente, en lo que ha pasado la historia de la humanidad, no ha existido ni un hombre perfecto. Y solamente hubo uno que fue perfecto, nuestro Señor Jesucristo. Y dio la vida por nosotros, aún sin que nosotros mereciéramos eso. Por amor dio su vida. ¿Y qué nos queda hacer nosotros, hermanos? Por ese grande sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo, pues ¿qué nos queda hacer nosotros? Obedecer, encaminarnos y ser rectos en los caminos de nuestro Dios. Vamos a ver lo que dice Proverbios capítulo 14, versículo 12. Proverbios capítulo 14, versículo 12. Dice la palabra de Dios: hay camino que el hombre parece derecho, pero su fin son caminos de muerte. Hay caminos que al hombre le parecen derecho. ¿Cuántas veces hemos escuchado esa frase, pero transgiversada, o más bien acomodada a la actualidad? Yo estoy bien, no tengo por qué cambiar. Si Dios no me reprocha, ¿por qué tú me vas a reprochar y me pides que cambie? Pero aquí claramente dice, hay caminos que llevan a muerte. Y es lo que está pasando últimamente, hermanos. Todos los caminos que están llevando el ser humano y que están dentro del mundo, los están llevando a muerte, a perdición. Bien dice el hermano Níger, una muerte espiritual. Una muerte en la cual, si no nos avivamos, nos quedaremos ahí. Nos vamos a quedar ahí y nos vamos a hundir. Es por eso que les digo que no existe y no se puede creer en Dios a nuestra manera y agradarle. Podemos decir que creer a nuestra manera en Dios es como adulterar. Porque estamos haciendo y buscando cosas diferentes que lo que nos dice la palabra de Dios. Estamos adulterando
la palabra de nuestro Dios. Vamos a ver lo que dice Mateo capítulo 12, versículo 39. Y él respondió y les dijo: la generación mala y adulterina demanda señal, mas señal no le será dada, sino la señal de Jonás, profeta. ¿Cuántos están buscando una señal que les dé nuestro Dios? ¿Cuántos dicen y cuántas personas o pastores, llámese de que sea, dicen: Dios me dijo, Dios me mandó a decir que tú vas a tener abundancia? Dios me mandó a decir que no te preocupes por tu problema. ¿Y cuántas veces les creemos? ¿Cuántas veces les creen? ¿Y por qué no mejor nos acercamos a Dios? Y en lo íntimo, pedirle que nos ayude, pedirle que encontremos el camino correcto. Esto que leímos fue la respuesta que el Señor Jesús se lo dijo a los escribas, porque querían señales. Les llamó generación mala y adúltera, porque se habían apartado de Dios. Y hoy en día, ¿cuántos realmente se han apartado de los caminos de Dios? Hoy en día, iglesias de la conferencia vacías. ¿Por qué? Porque se han apartado del camino de Dios. Buscamos el confort de cada uno de nosotros. Buscamos la comodidad. Buscamos la iglesia, el templo que se nos acomode. Porque el hermano me vio mal, porque el pastor me dijo que yo era mal, que era malo, y por eso me voy. Pero no se ponen a pensar que el que está malo es uno. Porque está haciendo su propia voluntad y no la voluntad de Dios. Porque está creyendo en un Dios que él, ella o ellos se acomodaron, se adaptaron y decidieron y siguieron en esa convicción. Quiero concluir, hermanos, lo que decía el rey David. Oh, que de Sión saliera la salvación de Israel, cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo. Se gozará Jacob y se alegrará Israel. Es lo mismo que lo podemos aterrizar ahora. Nos podemos alegrar y nos podemos regozar si nosotros tratamos de seguir la palabra de Dios y con esto traer y acercar a nuestros hermanos, traer, acercar a nuestra familia, traer y acercar a personas que se encuentran en el mundo, que se encuentran desviadas de sus convicciones y no están aceptando a la palabra de Dios correctamente. Y podemos gritar de júbilo cuando los veamos sentados al lado de nosotros. Podemos saltar de júbilo y decir: he cumplido la voluntad de nuestro Señor Jesucristo y la encomienda que nos mandó nuestro Señor Jesucristo hacer. Ir y predicar la palabra. Pero no nada más ir a predicarla, sino llevarla a nuestra vida.
y sobre todo llevarla con una sana doctrina. Con una sana doctrina que aquí la tenemos. Que simplemente tenemos que pedirle a nuestro Dios discernimiento para poderla comprender. Nuestro Dios es fiel. Nuestro Dios es fiel y nos ha enviado a predicar su palabra, hermanos. Tenemos que tomar eso que nos ha mandado a predicar su palabra, y creer que como Él no hay más. Y creer que lo que está plasmado en la palabra de Dios, en su palabra, lo que dice la palabra de Dios, es ese Dios verdadero. No en el Dios que nosotros creemos, no en el Dios que nosotros nos hemos acomodado, sino en el Dios que está reflejado aquí en las Escrituras. Nuestro Dios no se esconde, hermanos. No es impersonal. Siempre está con nosotros. Depende de cada uno de nosotros que lo busquemos. Depende de cada uno de nosotros que realmente lo sigamos. Porque Dios no cambia. Él ha sido, es y será. Y mi pregunta es, ¿creen en Dios? Pero ¿cómo creen en Dios? Recordemos lo que dice Santiago capítulo 2, versículo 19. Vamos para allá, hermanos. Santiago capítulo 2, versículo 19. Dice así: ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Entonces, no solamente podemos decir que creemos en Dios. Aquí también nos dice que los demonios, que el mismo Satanás, cree en Dios. Entonces, ¿qué nos queda hacer, hermanos? No podemos creer en Dios a nuestra manera, ni tampoco podemos creer o que nos hagan creer las personas que van a creer en Dios a su manera y que nosotros no hagamos nada, que no les podamos llevar la palabra correcta a cada uno de ellos. Porque como les dije, hermanos, el pecado es pecado. Y no existe esa línea gris de por medio. ¿Quieres creer en Dios? Hazlo correctamente. Entonces, tomemos nuestras sagradas escrituras y comencemos a buscarlo. No permitamos ser engañados. No sea que de repente nos encontremos alejados de su presencia. Que Dios les bendiga, hermanos, y paz a vosotros.